Buenas tardes, Licen. Ya, ¿cómo están, chicos? Ahora sí, estamos bien y ahora sí estoy con el internet ya de la casa ya. No de... Sí, Buenas ya. tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Les pido mil disculpas. Ya me habilitaron el internet. Y ahorita sí estamos con internet listo, entonces, a ver. Bueno, igual la clase de hoy va a estar subida en la plataforma para que usted pueda ver el fin de semana, para que usted pueda repasar para la próxima semana el examen del sexto bloque, ¿sí? Yo le voy a habilitar para que usted pueda rendir esa prueba. Todo yo ya le habilito, ya hablo con su tutora para que les informe la hora y el día que estará habilitada la prueba, ¿sí? ¿Ya? A ver, vamos con los temas que nos faltan. Vamos con un ejercicio adicional ya. Y de ahí vamos con los temas que nos faltan. A ver, chicos, déjenme. ¿Sí se escucha bien ahí? Sí, Licen. Ya, perfecto. A ver, voy a buscar los marcadores. ¿Dónde dejé? Ya. A ver, permítame un rato, espérenme un minuto. Esta carcasa más me estorba que nada. A ver. ¿Dónde está? Ya. Licen, ¿Mandé? dice Dylan que le deje entrar. Ya les habilito a los que están todavía afuera. A ver, vamos viendo. Ya. Voy a fijar el video en este. A ver. Vamos con un ejercicio más. A ver, x al cuadrado más 4x menos 5. X al cuadrado más 4x menos 5. Ya, y ahorita habilito la cámara, por favor. Y ya para que nos pongamos a resolver. Ya. A ver. Ya, ahora sí voy a poner aquí para que se grabe. Ya, entonces tenemos la siguiente función cuadrática, ¿no? X al cuadrado más 4x menos 5. Primerito, vamos con los valores de A, B y C. Valor de A, 1. Valor de B, 4 positivo. Y valor de C, menos 5, ¿no? Con el valor de A igual 1, yo tengo que A es positiva, por ende es cóncava, ¿no es cierto? ¿Sí? Si A fuera negativa sería convexa, ¿sí? Hasta ahí preguntas. Vamos entonces ahora con el vértice. Vamos con el vértice. Coordenadas del vértice en X y Y. Listo, vamos. Vértice en X. Vértice en X menos B sobre 2A. Vértice en X menos B, ¿cuánto vale? 4 sobre 2A. 2 por 1,
2. Vértice en X, mitad 1, mitad 2, menos 2. Entonces mi vértice en X tiene menos 2. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, por favor. ¿No? Vamos con el vértice en Y. Vértice en Y. Para sacar el vértice en Y lo que hago es F de el vértice de X, ¿no? Vértice en Y es igual. La función F evaluado en menos 2. Es decir, menos 2 al cuadrado más 4 que multiplica menos 2 menos 5, ¿no? Vértice en Y es igual. Me quedaría entonces menos 2 al cuadrado, positivo 4, ¿sí? Recuerde, un número negativo elevado a exponente par, positivo, ¿no? 4, más por menos 8, menos 5, ¿no? Vértice en Y, ¿estamos bien? 4, menos 8, menos 5. 4 menos 8, menos 4, menos 4, menos 5, menos 9. Entonces mi vértice tengo de datos menos 2, menos 9. Ahora, para ver si necesito hallar los cortes, ¿sí? Voy a la gráfica. Voy a la gráfica. ¿Ya? Voy a ubicar mi vértice. Mi vértice dice menos 2 en X, menos 9 en Y. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, verá que este solo es un bosquejo, ¿sí? Solo estoy viendo, ahora verá. Como les decía, déjenme agregarles a sus otros compañeros que están ahí. Ya, a ver, como les decía, mire, aquí está el vértice y al decir que la parábola es cóncava, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, voy a asumir por dónde sería el corte, ¿no? Ahora, de que me toque modificar luego es otra cosa, porque tal vez es muy cerrada y tal vez corta en valores negativos de X, o tal vez es muy abierta y corta en valores positivos de X. Eso lo compruebo solo cuando yo ya hallo los cortes en el eje X, ¿sí? Mientras tanto, solo hago un bosquejo parecido al que podría ser la gráfica, ¿no? Entonces, yo sé, lo único que sé es que este ramal sí va a ser un corte, perdón, está muy, casi no se ve. Lo único que sí puedo decir es que este ramal de acá, este ramal de aquí, ¿sí? No te voy a dejar jugar. Corte, ¿Ya? ¿Verás? seguro va a ser este corte aquí. Un corte aquí, un X1, ¿sí? Y voy a tener un corte, ¿sí? Que puede estar, ya le digo, si es que es muy cerrada, puede estar en el valor negativo o puede estar en valor positivo. Eso ya depende de mi análisis, de cuánto saque yo mi resultado. Entonces, yo sé que hay corte en los ejes por el gráfico. Entonces, tengo que hallar el corte en los ejes. Tengo el corte en el eje Y y el corte y los dos cortes en el eje X. Para hallar el corte en X, ¿sí? Corte en X, ¿qué tengo que hacer? Mi función igualar a 0, es decir, X al cuadrado más 4X menos 5 igual a 0, ¿sí? Entonces me quedaría X más, veamos si es factorable, X menos. Usted tiene que mirar si es que es factorable o si no, utiliza la fórmula. Cualquiera de las dos le va a salir la misma respuesta. Dos números que multiplicados me den 4 y sumados me den menos 5. Dos números que multiplicados me den 5, perdón, y restados me den 4, el 5 y el 1, ¿sí? 5 y 1. Entonces, cuando ya tengo esto factorado, ¿qué es lo que hago? Cada uno de estos valores, cada uno de estos factores igual a 0. Es decir, X más 5 igual a 0, X menos 1 igual a 0. X es igual a menos 5, X es igual a 1, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí preguntas. Hasta ahí preguntas. Entonces, ¿los cortes cuáles han sido? X1, X2. X1 menos 5, corta en menos 5 y corta en 1. Aquí nos ha salido más o menos la gráfica, ¿no? ¿Sí? Corta en menos 5 y corta en 1. Perfecto.
Ya tengo el corte con el eje X. Ahora vamos el corte con el eje Y. Corte con Y. Para el corte con Y, ¿qué es lo que hago? La función f de X igual a X al cuadrado más 4X menos 5. Esta función f de X, Y igual a X al cuadrado más 4X menos 5. ¿Sí? Como necesito hallar Y, corte con el... ¿Sí? X igual a 0. Entonces, Y es igual. Como me dice que X igual a 0, todos los valores de X se hacen 0, 0, y solo me quedaría el valor de menos 5. Entonces, mi corte con el eje Y ha sido el valor de menos 5. ¿Sí? Justo menos 5. Corte en el valor de menos 5. ¿Sí? Y lo único que nos falta ahora es el, ¿cómo se llama? El eje de simetría. ¿Sí? El eje de simetría... El eje de simetría... Sí, el eje de simetría X igual... Les había dicho que el eje de simetría X es igual al vértice en X. Es decir, X es igual a menos 2. ¿Sí? El eje de simetría pasa justo en menos 2 y es esta línea de aquí, ¿no? ¿Qué función cumple el eje de simetría? Hace que el lado derecho sea igual al lado izquierdo. Es como si yo pasara esta parte de aquí y calza perfectamente acá, ¿no? Calza perfectamente a los dos lados. Le divide la parábola en dos partes iguales. Preguntas. No. Preguntas. Listo, entonces. Hasta aquí esta parte de función cuadrática, ¿no? Verá esto, vamos a revisar nuevamente en primero de bachillerato. Quinto bloque se revisa nuevamente función cuadrática, pero se revisa ahora con monotonía, paridad y todo eso. Toca revisar monotonía y paridad, pero esto en básico esto se revisa, ¿sí? Como básico. De ahí entraríamos a ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones de segundo grado, que eso ya es otro tema diferente. Preguntas. Vamos ahora entonces con el otro tema. Déjenme un ratito. Vamos con el otro tema. Voy a borrar esta parte de aquí. ¿Dónde está el borrador? No encuentro el borrador. Espérame un ratito. Ya. Ahora, el siguiente tema que vamos a ver, ¿sí? El siguiente tema es en cuanto a medidas de posición, ¿sí? En tablas de frecuencia, ¿sí? Vamos a ver las medidas de posición en tablas de frecuencia. Ahora, voy a hablar de los cuartiles. Perdón, puse el símbolo en vez de del nombre. Voy a hablar de los cuartiles. Permítame un ratito. Voy a hablar de los cuartiles. Sí, cuartiles. Voy a hablar de los deciles y de los percentiles. ¿Sí? Cuartiles, deciles y percentiles. De eso voy a hablar. Vamos a hablar ahora. ¿Sí? En una muestra que vamos a tener una tabla como las que vimos al inicio de la moda mediana y eso, el promedio. Vamos a tener una tabla similar. ¿Sí? Prácticamente voy a darle la tabla ya armada para que solo usted halle el percentil, el cuartil, el decil. No le voy a hacer que usted, ¿cómo se llama? Resuelva la tabla, sino ya la tabla va a estar armada. Usted solo tiene que hallar lo que le voy a pedir. ¿Sí? ¿Qué son los cuartiles? Vamos a tener un total, vamos a tener el total de mis datos, ¿sí? Y los cuartiles lo que hace es dividir
al total de mis datos en 3 espacios. ¿Sí? Voy a dividir al total de mis datos en 3 espacios. Entonces hablaré del cuartil 1, del cuartil 2 y del cuartil 3. ¿Sí? El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Es decir, cada uno de estos datos, ¿sí? Cada uno de estos va a representar el 25% del total de mis datos. Y cuando hablo de deciles, en cambio, yo voy a dividir al total de mis datos en 10 partes, en 9 partes, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes, ¿sí? Voy a hablar del decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9, ¿sí? ¿Por qué no hablo del cuartil 4 o no hablo del decil 10? Alguien que pueda interpretar eso, ¿por qué no hablaría de eso? Porque ya está dividiendo en 10 partes. ¿Algo más? Casi más o menos por ahí. Casi más o menos tiene la idea ahí. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, el cuartil 3, el cuartil 4? Estaría llegando a mi último dato y ese dato es conocido. Entonces, no es lógico que yo ponga el cuartil 4, pues, ¿sí? Porque prácticamente sería el último dato de mi tabla, ¿sí? Igual, no puedo hablar del decil 10 porque sería el último dato, ¿sí? Y en los percentiles, en cambio, el percentil va a estar dividido en 99 partes, ¿sí? 99 partes va a estar dividido el percentil, ¿sí? Percentil 1, percentil 2, percentil 3, etcétera, etcétera, y el percentil 99, ¿sí? Entonces, los cuartiles, 3 tipos de cuartiles, deciles, 9 tipos de deciles, y percentiles, 99 tipos de percentiles, ¿sí? Permítame un ratito, por favor. Y 9, ¿no? Ahora, vamos a tener nosotros una tabla. Y en
complicado. Es complicado el cálculo de estos valores. Permítame un ratito. Que no se puede ver. ¿Me escuchan ahí? Sí. Es que no tengo. Déjenme volver a conectarme porque me está. Ya, ahí sí podemos ver bien, sí, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí tengo, entonces, mire. Ahora sí, vamos con una tabla sencilla, ¿sí? Donde ya van a estar prácticamente todos nuestros datos. Pero para ello quiero que cómo calcular las fórmulas de los cuartiles, de los percentiles y de los deciles, ¿sí? A ver. Para el cálculo de cualquier cuartil, ¿sí? Un cuartil va a ser igual a, permítame, les pongo la imagen. Ya. A ver, les pongo la fórmula, por favor, ¿sí? Esta es la fórmula para el cálculo de cualquier cuartil. Es muy sencillo, es literalmente muy sencillo, ¿sí? Es literalmente muy sencillo. ¿Se acuerdan que era LI? En una tabla que era LI. Límite inferior. Muy bien, límite inferior. Límite inferior. ¿Se acuerdan cuál era el valor de A? ¿Qué era el valor de A? Amplitud, ¿sí? El valor de A es amplitud. F mayúscula era frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Y FI es la frecuencia absoluta. Eso es todo. Ahora, vamos viendo esta parte de aquí. ¿Qué es este valor de Kn sobre 4? El valor de Kn sobre 4 es lo importante, porque yo necesito hallar la posición del cuartil. La posición es igual a Kn sobre 4. Eso es lo primerito que usted tiene que hallar en una tabla. La posición Kn sobre 4. Donde el valor de K, ojo, el valor de K es el cuartil que me están pidiendo. Es decir, que el valor de K puede ser 1, 2 o 3. ¿Sí? El valor de K puede ser 1, 2 o 3. Y N es el total de datos. N es el total de datos. ¿Sí? Entonces, mire, para hallar la posición primero, Kn sobre 4, donde K es el número del cuartil que me están pidiendo, que puede ser 1, 2, 3. N el total de datos y sobre 4, ¿sí? Y cuando hallo la posición, ¿sí? Me fijo en las frecuencias acumuladas y voy a escoger, como hacíamos en la mediana y en la moda, ¿se acuerda? Voy a escoger una franja donde va a estar esta posición y ahí van a estar todos mis datos. Reemplazo y resuelvo. Pero lo importante del cuartil es esta fórmula.
LI más A que multiplica a KN sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta. Ese es para el cuartil, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar cuando yo quiero hablar de percentiles y deciles? Lo único que va a cambiar es, lo único que usted va a tener como cambio es la posición, nada más. Eso es lo único que va a tener usted como cambio. La fórmula prácticamente es la misma. Para el decil, nuevamente, LI más A que multiplica. Nuevamente, ahora la posición, KN, pero como es decil, este era cuartil sobre 4. ¿Cuántas divisiones sobre 4? 4 divisiones. Como es decil, ¿cuántas divisiones? 10 divisiones, KN sobre 10 menos, y la fórmula es igualita. Frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta. Listo. ¿Sí? Y aquí, obviamente, ¿qué es lo que necesito nuevamente? La posición. Nuevamente necesito la posición. Es lo importante en estos ejercicios, la posición. Es decir, KN sobre 10. Nuevamente, ahora, ¿qué valores tomaría acá? Si hablo de deciles. Del 1 al 9. ¿Sí? Del 1 al 9. En el total de datos sobre 10. Y hallo la posición. Y si eso es para el decil, ¿cómo creen que sea la fórmula? ¿Qué cambiaría para el percentil? LI más A que multiplica KN sobre 100 menos la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia absoluta. ¿Sí? Y nuevamente aquí la posición, ¿sí? Aquí digo, ¿no? Acá va a tomar valores de 1 a 9. ¿No? En cambio, aquí miren lo fácil que es esto. N sobre 100, donde los valores de K, ¿cuáles van a ser? 1, 2, 3, hasta el 99. ¿Sí? Eso es lo importante. Eso es todo lo que yo necesito saber. Estas fórmulas, posición, si ustedes son juntas. Preguntas. Entonces, en una tabla, ¿qué es lo único que voy a necesitar? Voy a necesitar es frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Nada más. ¿Sí? Solo voy a necesitar frecuencias absolutas y frecuencias acumuladas. No voy a necesitar promedio, no voy a necesitar X por FI, nada más. Solo frecuencias absolutas y frecuencias acumuladas. ¿Sí? Entonces, vamos con un ejercicio y va a ver lo recontra fácil que es esto. ¿Sí? Voy a poner una pequeña tablita aquí y de ahí vamos a hacer el cálculo tanto de los deciles como de los percentiles. Permítame un ratito.
¿Qué ocurre? Ya, hablen de quién está. Nada más. 18, 22, 22, 26 y 26, 30. ¿Ya? Para un total. Ya, aquí tengo la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. ¿Ya? Sería 5, 10, 12, 25, solo un ratito, por favor. 14 y 4. Acá tendría 27, 52, 66, 70. Y aquí tendríamos 70. Ya, listo entonces. Ahora sí, vamos con la tabla. Les voy a indicar la tabla. Sí, ahí pueden ver la tabla, ¿no es cierto? Miren, esta es una tabla donde tengo mis intervalos, tengo mi frecuencia absoluta y mi frecuencia, perdón, mi frecuencia absoluta y mi frecuencia acumulada. Entonces, vamos a calcular el cuartil 3. El cuartil 3. Si es cuartil 3, entonces, ¿K cuánto vale? 3. K vale 3, ¿sí? Si es el cuartil 3, K vale 3. Lo que tengo que hallar es la posición. ¿La posición a qué va a ser igual? Kn sobre, como es cuartil, sobre 4. Kn, ¿cuánto vale K? 3. Por N, que es 70, recuerde que N es la sumatoria de las frecuencias absolutas, por 70 sobre 4, ¿sí? Y me quedaría 210 dividido para 4. Déjenme haciendo esa operación rapidito. Sí, sería 210 dividido para 4. Me quedaría 52.5. 52.5, ¿sí? Entonces, mire, mi dato sería 52.5. Listo. Ahora, esta posición, ¿dónde me voy a ubicar? Ojo, verá, ojo con esto, por favor. Esto es lo importante. Ya saqué la posición que es 52.5, ¿sí? Ahora, voy a las frecuencias acumuladas y voy a ver el valor mayor a 52.5. 5, 15, 27, 52. Me está pidiendo 52.5. 52 sería el valor de 6. Mire, es el valor de 66. Listo. Y ahí está todo mi ejercicio. Porque al encontrar en la posición, ¿qué es lo que yo tengo? Límite inferior, amplitud, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta anterior. ¿Sí? Si se nos acaba el tiempo, por favor, nos reconectamos unos 10 minutitos más para acabar con esto, ¿sí? Entonces, vamos con el cuartil 3. Cuartil 3, ¿a qué es igual? Límite inferior, ojo, límite inferior más amplitud que multiplica. Kn sobre 4, ¿sí? Menos la frecuencia absoluta anterior, frecuencia acumulada anterior, sobre la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, cuartil 3, ¿a qué es igual? Límite inferior. ¿Cuál es mi límite inferior? 22. Recuerden, ¿no? Límite inferior, 22. 22 más. ¿Cómo hallo la amplitud? Recuerde que la amplitud es el espacio que existe en los intervalos. Es decir, que en este caso la amplitud sería, recuerde que la amplitud es límite superior menos límite inferior. La amplitud es 10 menos, menos 6. Amplitud será igual a 4. ¿Sí? 10 menos 6 igual a 4. ¿Sí? La amplitud. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Sí? La amplitud sería 4. Listo, entonces. Vamos aquí. Amplitud que sería 4 que multiplica. Kn sobre 4 ya habíamos sacado 52.5 menos. Si esta es mi frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada anterior, ¿cuál es? 52 menos 52 sobre mi frecuencia absoluta, que es 14. Y esto resuelvo, ¿no?
¿Sí? Y esto resuelve. Q sub 3, listo. Entonces tendría 22 más. Hagamos esta operación que está aquí. Sería 52.5 menos 52 dividido para 14 y eso multiplicado por 4. Sí, y esto me quedaría 0.14. ¿Ya? Me queda 0.14. Entonces, mi 22. cuartil 3, ¿qué me quedaría? 22.14. 22.14. ¿Ya? ¿Y qué es lo que necesito? Necesito ver que este valor que me salió esté en el intervalo. ¿Pertenece al intervalo el 22.14? Si el intervalo está de 22 a 26 y me sale 22.14, sí está en el intervalo. Preguntas. Le pregunto, ¿se entendió o no se entendió? ¿Qué es lo importante? La posición. Saco la posición y recuerde que al sacar la posición me voy a las frecuencias acumuladas. Me voy a las frecuencias acumuladas y miro el primer valor mayor. Frecuencia acumulada, no a la absoluta, a la acumulada. 5, 15, aquí está el 52, pero yo tenía 52.5. Tiene que ser el 66. ¿Ya? Entonces, esta es la fila que yo voy a utilizar para sacar todos mis datos. Límite inferior, amplitud, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta anterior, FA-1. Es la anterior, ¿no? Preguntas. Preguntas. Entonces, vamos ahora con el cálculo de un percentil, ¿sí? Vamos con el cálculo, perdón, de un decil. Vamos con el decil 5. Decil, ya no rayo. Vamos con el decil 5. A ver. Decil 5. Si hablo del decil 5, K, ¿cuánto vale? 5. ¿Sí? K valdría 5. ¿Ya? Entonces, la posición aquí va a ser igual. KN sobre 10. K que vale ¿cuánto? 5 por N que vale 70 sobre 10. Simplifico. 5 por 7, 35. Este valor de 35 nuevamente, ¿dónde voy a mirar? En las frecuencias acumuladas. El primer valor mayor a 35. 5, 15, 27, 52. Ahora voy a analizar en esta fila de aquí. ¿Ya? En esa fila de ahí voy a analizar ahora. Vamos. La fórmula. Decil 5, ¿a qué va a ser igual? Nuevamente, límite inferior más amplitud KN sobre 10 menos frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia absoluta decil 5. Límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior? 18 más. La amplitud es la misma, 4, que multiplica. KN sobre 10 ya tengo que es 35 menos la frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada anterior. 27. 27. Si esta es mi frecuencia acumulada, la